Hola, hola, muy bienvenidos a nuestro canal de idioma japonés donde discutimos un poquito sobre la gramática, sobre historias, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que me llama poderosamente la atención. He estado hablando con varios de mis alumnos, ¿verdad?, en las clases y entonces ha surgido un tema que es la fluidez. Es que pues yo todavía no quiero hablar, no me ponga a hablar porque es que estoy viendo, investigué sobre un método y entonces ese me dice hasta cuando yo ya sea fluido. Pero realmente, ¿qué significa ser fluido en un idioma, verdad? Cuando alguien menciona, ay, ya llevas tanto tiempo estudiando tal idioma, ¿ya sos fluido? ¿O ya eres fluido? Es una cuestión que cuando a mí me la han preguntado es bastante subjetivo, porque ser fluido no dice nada, es demasiado general, ¿verdad? Entonces hay que hablar un poquito sobre lo que realmente es fluidez o hacia dónde queremos apuntar cuando decimos fluidez. Entonces este video va a hablar de esas dos cosas, de lo que es la fluidez, entre comillas, ¿verdad? Y cómo realmente nosotros podemos llegar a ser competentes en un idioma, ¿verdad? Que eso es lo que yo siempre les recalco a mis estudiantes en mis clases, ¿verdad? Ser competente en. Entonces, vamos a comenzar con lo que son los estándares según la asociación, o bueno, la Junta Europea, de cómo tiene el marco europeo, cómo tiene cada uno de los idiomas, ¿verdad? Como ya sabemos, están enumerados desde A1 hasta C2, siendo C2 el nivel nativo, ¿verdad? Que es o sea, mucho, muy elevado. Les voy a leer, literal, ¿verdad? Les voy a leer dos de los estándares que estarían entre un B1 pasando a un B2, o sea, bastante avanzado dentro de esos estándares. Les voy a leer el primero, literal, tal cual está. Puede interactuar con un grado de espontaneidad que hace que las interacciones con un hablante nativo sea posible. Segundo, puedo tomar una iniciativa en una discusión con contextos familiares y dar mi opinión sobre los mismos. Esos son dos de los muchos, ¿verdad? De las muchas competencias que están incluidas dentro de lo que es un B1 pasando a un B2. O sea, eso para mí, esos fueron los que yo escogí, ¿verdad? Porque para mí son los que realmente ejemplifican qué es lo que tal vez estos alumnos me querían dar a entender, ¿verdad? Porque en mis clases utilizamos bastantes pláticas, ¿sí? Prácticas de pláticas para poder lograr que ellos puedan desenvolverse de manera espontánea, que es una de las cosas que mencionaba esta competencia, ¿verdad? Estos grados, estos niveles, en donde yo les decía que es un B1 pasando a un B2. ¿Qué sería entonces ser fluido? Realmente, como les decía, hay que saber exactamente a qué me quiero referir yo. Para mí, ser fluido es sentirme cómodo con las cosas que me dicen y cómo yo puedo contestar a esas cosas que me dicen, ¿verdad? Es esa comodidad que yo tengo al escuchar y al poder contestar, ¿verdad? Eso para mí, en mi caso personal, sería lo que yo considero ser fluido. Ahora, entonces ya después de que ya hemos definido hacia dónde vamos con la fluidez, o por lo menos en mi caso lo que yo planteo como fluidez, ¿en cuánto tiempo realmente puedo yo lograr estar en ese campo en donde yo me sienta cómodo escuchando y hablando? ¿En cuánto tiempo se puede lograr? No hay una respuesta específica porque todo depende de nuestro esfuerzo. Hay muchos lugares que ustedes se van a encontrar que dice, aprende y sé fluido en 3 meses, aprende y sé fluido en 6 meses. Es bastante complicado. ¿Cuánto tiempo realmente tendríamos que invertir para hacerlo en 3, 4, 5 meses? Sería como un horario laboral, es decir, unas 8 horas, 9 horas al día. Que, como ya sabemos, en muchos casos se puede lograr, ¿verdad? Pero en otros no, porque la mayoría de personas tenemos otro tipo de actividades que requieren nuestro tiempo. Por lo tanto, alcanzarlo en un tiempo tan reducido, la fluidez, no es
práctico. Eso también tiene que ver con la zona gris en donde está ubicado el concepto de fluidez, porque realmente no hay nada que especifique cuándo realmente se es fluido. ¿Qué otros factores, entonces, tienen que ver con que yo alcance o no? No importa si es en 3 meses, no importa si es en 6 meses, no importa si es en un año. ¿Qué otros factores realmente ayudan o afectan el que yo pueda alcanzar ese aprendizaje en ese idioma? Bueno, pues creo que el primero tiene que ver qué tan lejos está mi idioma madre del idioma que yo quiero aprender, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de el inglés con el japonés, por un decir. Son fonemas, gramáticas, escritura totalmente diferente. Quiere decir que él va a tener mayor tiempo para que yo lo pueda alcanzar. No es lo mismo que si alguien de China, por ejemplo, quiere aprender japonés o japonés quiere aprender chino. Ya tienen muchísimas cosas en común, salvo uno que otro fonema. Pero realmente uno de los factores que son primordiales al momento de poder alcanzar con mayor facilidad mi meta de aprendizaje en un determinado idioma es qué tan lejos está mi idioma madre de lo que es el idioma meta. Como ya habíamos mencionado antes, también el tiempo que tengo a dedicarle y lo organizada, que yo sea con mi tiempo. ¿Sí? ¿Qué tantas cosas yo puedo poner? Ya tengo bien definidos los objetivos, ya tengo bien definidos los materiales. Todas esas cosas aportan que yo me tarde más o me tarde menos. Entonces ahora sí, ya aterrizando a donde yo quería llegar, ¿verdad? Con el ejemplo de estos alumnos que me habían comentado de que, no me ponga a hablar, por favor, porque este método que encontré me dice que no hable hasta que yo sea fluido, ¿verdad? Entonces, ya definimos un poco lo que es la fluidez o lo que es la zona gris de la fluidez y vamos a ver entonces cómo realmente puedo alcanzarlo. Ya vimos qué factores influyen en que lo haga más rápido o en que lo haga más lento. Entonces, sin pensar en cuánto tiempo yo me voy a tardar, vamos a ver varios métodos o mencionar varios métodos que realmente nos ayudan para nosotros alcanzar esa meta de aprender un nuevo idioma. Definitivamente la manera más como fácil y rápida es conseguirse un curso, ¿verdad? Un curso que tenga una persona con la que yo pueda evacuar mis dudas. ¿Sí? Esa es la vía más rápida. ¿Por qué? Porque aprendemos gramática, porque aprendemos fonemas, porque aprendemos reglas y un montón de cosas. Y si, por ejemplo, estudiamos un idioma donde tiene su propia letra, pues aprendemos cómo escribirlo. Pero dependiendo del sistema del curso, hay unos que se enfocan más a lo que es la parte escrita y no tanto a lo que es la parte práctica. Es decir, se enfocan más en el input. ¿Qué quiere decir eso? Todas las reglas que nosotros debemos seguir, las estructuras que componen un idioma, todos estos pedacitos que hacen que yo pueda formar una oración. ¿Cómo se dice tal cosa? Eso es excelente, eso no tiene nada de malo, pero dejan por fuera lo que es el output, es decir, lo que yo puedo producir, es decir, cómo yo lo pronuncio, cómo yo lo puedo practicar de manera oral. Entonces, muchas veces estos cursos dejan esa parte oral de lado por X o Y razón, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado que no se puede dejar la parte oral por fuera. No puede decir, es que hasta que me sepa todo el vocabulario, no, porque no es esa la idea, ¿sí? Póngase a pensar cuando ustedes estaban pequeños, ¿cómo aprendimos nosotros a hablar? Escuchando y repitiendo, no importa si sonaba mal, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo cuando nosotros aprendemos un idioma. Ya llegando entonces a ese tema de poder hacer output, hay un sistema que es infalible, porque en muchos lugares nosotros queremos aprender un idioma donde no tenemos contacto directo con algún hablante nativo de esta lengua, ¿verdad? Como suelen ser los idiomas de Asia. Muy pocas veces podemos tener ese contacto. ¿Cómo puedo lograr entonces yo? Pues quiere decir que no lo voy a hacer.
Claro que se puede. Hay un sistema que es la inmersión. Eso se los menciono bastante yo a mis estudiantes. ¿Qué es esto? Consumir la mayor cantidad de material audiovisual del idioma meta que yo quiero aprender. Si, por ejemplo, van a aprender alemán, escuchar canciones en alemán, ver algún programa en alemán. Es más, por ejemplo, pueden utilizar Friends, que es una de las series que la mayoría de las personas conocemos, y que ya más o menos sabemos por dónde van los diálogos. Escuchar un capítulo que yo ya me sé muy bien de Friends en inglés o en español y escucharlo en alemán, por ejemplo, yo ya más o menos voy tratando de como agarrar alguna cosa. Al inicio no es muy fácil porque vamos a decir, yo no entiendo nada. Solo son un montón de sonidos que realmente no tienen un significado. Pero mientras más hagamos la inmersión, más cosas se nos van quedando. Pueden ser palabras, pueden ser frases y ya puedo identificar, y eso a todos nos pasa. Mientras más contacto tenemos con el idioma que yo quiero aprender, es más fácil que yo pueda ir de manera inconsciente o de manera pasiva aprendiendo el idioma. También, agregado a esto de la sistema de inmersión, el output, yo siempre recomiendo en mis clases utilizar el SRE, Sistema de Repetición Espaciado. Sí, se trata de una serie de flashcards, que para eso pueden utilizar Anki. Igual yo hice un video, lo pueden revisar. Y para mis estudiantes, ellos saben que tienen ahí directamente el video y todas las demás cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a decidir una meta diaria, voy a decidir una meta mensual. Y lo voy a hacer en sistema de repeticiones, ¿sí? En un día yo digo que me voy a aprender, poniendo el ejemplo de japonés, 5 kanjis en un día. Los estudio en la mañana, los estudio al mediodía y los estudio en la noche. ¿Qué pasa si yo no hago eso por esas 3 instancias? Si los puedo repasar más veces es mejor. ¿Qué pasa? Se olvida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro pasa constantemente trabajando en muchas cosas. Si no lo ponemos en repetición, se nos va a olvidar. Y si yo no repito los 5 de hoy, muy difícilmente me voy a aprender los 5 de hoy y los 5 de mañana, porque no estoy activamente repasando. Entonces, para eso siempre les digo Anki, para las personas que les gusta trabajar con aplicaciones, o lo pueden hacer en su cuaderno también. Para las personas que les gusta más tenerlo en algo que ustedes puedan agarrar y ver sin necesidad de que sea el celular. Entonces, uniendo todas ese tipo de técnicas, ¿verdad? Es que nosotros podemos llegar a ser competentes en un idioma y podernos expresar. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder lograr tener una conversación en donde yo pueda expresarme de manera cómoda con el hablante nativo y que el hablante nativo me entienda sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos decir que somos fluidos en el idioma, ¿verdad? Ahora, esas tarjetas que les mencionaba yo antes, que pueden ser físicas o pueden ser en su celular, yo he escrito aquí un espacio de tiempo y se los voy a compartir. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los kanjis que ya había mencionado anteriormente. Si yo tengo una serie de 5 kanjis que en un día me los tengo que aprender, ¿verdad? O sea, esos son los que voy a estar constantemente repasando en un día. O puede ser 5 kanjis en una semana también. No pasa nada, no hay ningún problema. ¿Cómo es entonces que sería la manera más eficiente? Entonces yo tengo acá mi razonamiento, cómo yo lo hago, ¿verdad? Y que yo siento que a mí me ha funcionado y que no es tan así como muy intrusivo y que me va a causar dolor de cabeza. Entonces yo me aprendo 5 kanjis hoy. Al día siguiente vuelvo a repasar esos más los nuevos que me estoy aprendiendo. Luego vuelvo a repasar esos dentro de 3 días. Luego dentro de 7 días. Luego dentro de 15 días. Después en un mes y después en 2 meses. Entonces todo este ciclo hace que yo constantemente esté repasando lo que ya había estudiado. Sí, se van a ir agregando más, sí, pero en teoría tuvimos todo un día para estarlo repasando de manera mucho más consciente y más seguida que hacerlo después de 3 días, después de 7 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no se me va a olvidar?
siempre en algún momento más de alguna cosa se nos olvida, y eso pasa inclusive en nuestra lengua materna. Lo que va a hacer esta repetición espaciada de repaso, ¿verdad?, de los kanjis en este caso, es que sea más difícil que se nos olvide. No quiere decir que no se va a olvidar, pero va a ser un poco más complicado de que a mí se me llegue a olvidar porque lo he estado repitiendo a conciencia. Y como les digo, siempre combinarlos con las clases. En mis clases, por ejemplo, tratamos de incentivar todas las competencias, la parte auditiva, la parte oral, la parte de lectura, la expresión en la lectura, ¿verdad? Ustedes pueden ver igual los videos en mi página de Facebook y de Instagram, en donde los alumnos ponen en práctica lo que han estado aprendiendo, ¿verdad? Pero es importante tener el output a la par. No se puede dejar de lado, y eso funciona con cualquier idioma. Tienen que tratar de repetir, igual que cuando estábamos pequeños y decíamos las cosas y tal vez no las decíamos bien, pero es eso, ir practicando, porque después nosotros somos fluidos en el idioma madre, ¿verdad? Recuerden hacer la inmersión lo más que se pueda, tratar de consumir lo más que se pueda de medios audiovisuales en el idioma meta que queremos aprender. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido muchísimo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en la parte de abajo, pueden escribir directamente al correo o buscarnos en nuestras redes sociales como Academia Shinsei. Pregunten por nuestras clases privadas también, y eso es a nivel mundial. Sin más que agregar, ¡Yane! Algo que se me había olvidado, cuando nosotros aprendemos kanji, ¿verdad? Igual con el tiempo espaciado que les había comentado, siempre recuerden anclarlo al contexto, es decir, en oraciones. No necesariamente solo el kanji y aprenderse todo el onyomi y aprenderse todo el kunyomi. Es preferible y más fácil asimilarlo si lo tenemos en el contexto, es decir, en oraciones.